Oiga, usted otra ocasión me tiene que contar de su viaje, no ahora porque yo sé que ya ha hablado de eso, ¿no? Pero me gustó mucho. Y si ya le hizo el reporte a los 71 jefes. Sí, necesitas, quiero ver los 71. Sí, no, voy a hacer un trabajito bien interesante. Me gustó lo que dijiste en estos días y te lo quería decir aquí en el programa. Dijiste una frase que me gustó, que cuando tú viajas con el ojo del cineasta. Sí, bueno, hay gente que viaja en la maleta, ¿no? ¿Viaja en la maleta? No, las maletas son las que viajan, se la pasan comprando. Yo sí aproveché lo máximo la estadía allá. Pero iba a tocar el tema. Yo quería decir, mira, el Colegio de Abogados, de salida, esa información no salió aquí de la CIA, que eso es made in Panama, ¿ok? ¿Cuál estás hablando tú? La información de los Panama Papers. Sí, ese es made in Panama. ¿Okay? Sí. Estás ya practicando tu inglés, tu clase de inglés ya en práctica. Sí, voy en serio en eso. Va muy bien. Entonces, continúe. Panamá, ¿no? Así, Panamá, excelente. Winston Churchill hubiera palidecido ante ese inglés. Entonces, tan británico. Eso salió de Panamá. No perdamos la iguana por seguir el rastro, ¿ah? Ok, Rubén, eso salió de aquí. Rubén, eso la gente bien informada. Permítame, ¿no? Yo no puedo decirlo porque quiero evitarme un problema. Sí. Pero la gente bien informada y nosotros somos bien informados y la mayor parte de los que nos escuchan, que son gente inteligente, son informados, ya sabemos quién fue la persona que se le responsabiliza. ¿Saben por qué? Porque eso no puede sacar una persona en un disco duro. Y en un ratito. No. Y en un descuido. Ya se sabe quién fue y la maledicencia que hubo de una dama de por medio, póngalo en segundo plano. El principal plano es una persona que tiene que haber, lo que se en Panamá se dice, como dice, gato de casa, y no cualquier gato. No cualquier gato, se acordarán. Ya cuando esto surge el nombre, que es un nombre con matices europeos, creo que es como o gringo o europeo, les avanzo, ¿cómo? Metido dentro de la organización. Así que se cuenta de un hacker, quítenme eso no es cierto. Pero eso salió de Panamá, ¿ok? No salió de las oficinas mismas. Sí, entonces, Panamá siempre ha sido un país lleno de agentes de todas las agencias de espionaje. Todas han estado aquí, siempre. Y están tranquilitos por ahí tomando café. Sí, bueno, pero ¿qué querías decir tú con el tema este? ¿Qué quiero decir? Que primero, el Colegio de Abogados creo que tiene que hacer un foro. Las facultades de Derecho también deben pronunciarse sobre este tema. Hay mucha gente. Mucha gente. Aquí el CONEP, la Cámara de Comercio, la APEDE, tienen que sentarse. Tienen que sentarse a ver qué país queremos diseñar en el tema este de las offshore. Porque como bien tú dices, bueno, las offshore no son delitos. No son ilegales. Se usan para cometer delitos. Es correcto. O sea, las armas no cometen delitos. Las armas, tú puedes vender una metralleta, puedes vender un tanque. Pues si un tipo compra un tanque para matar o para hacer una masacre, entonces sirven para eso. Entonces por eso tienen que ser vigiladas las offshore. No pueden estar, y esas cosas que se han hecho en Panamá, le han hecho mucho daño al país. Colombia nos tiene una ojeriza, los grandes países de América Latina, porque Panamá ha servido para subfacturar, para sobrefacturar, para muchas cosas. Muchos excesos. Nosotros tenemos que ser sinceros. Las cosas que han servido, para que ha servido Panamá y que le ha costado lágrimas a América Latina, le ha costado lágrimas y ahora le está costando. Sí, pero para que haya un acto de corrupción tiene que haber que el corrompe y el que se haga corromper. Sí. También, tampoco sí ha habido gente aquí, Rubén y Ricardo y Milton, sí ha habido, digo gente en el sentido que históricamente Panamá ha sido un puente para hacer travesuras. Claro. Pero eso no significa, Rubén, que debemos nosotros quedarnos callados sumisamente y que bueno, pues ya y que el país se vaya a descarrilar. Yo no creo en eso. Yo creo que Panamá tiene que defenderse. Tiene que defenderse. Y defenderse con argumentos. Y tenemos grandes cosas a nuestro favor. Tenemos una posición geográfica increíble. Sí. Un país que no le tiene miedo a lo extranjero. Eso es una gran ventaja de Panamá. Aquí puede venir cualquier extranjero y la gente lo ve como normal. Sí, lo ve como algo. Ahora, Ricardo, tú decías el comunicado del Colegio Nacional de Abogados, que a mí me sorprendió. Tú eres abogado. Desde tu punto de vista, ¿dónde está la parte más sensitiva de un comunicado de una agrupación como esa? Es que te voy a explicar. Y aquí, digo, son opiniones que tengo sobre el tema. En primer lugar, el comunicado defiende el secreto profesional, ¿no? Eso es lo que hace el secreto cliente-abogado
que está contemplado en la ley, que no es único de Panamá, que es una figura dentro del concepto ético requerida sí. para el ejercicio de la profesión y pues la confidencialidad de la información entre el abogado y el cliente. El problema está en los límites de ese secreto o en la confidencialidad, cómo puede ser levantada y ante qué situación puede ser levantada. Y ahí la posición del Colegio de Abogados creo que se va un poco al extremo, incluso separándose o alejándose de lo que prevén otras legislaciones con respecto a que si hay investigaciones o ¿Cuán débil, en tu opinión, es nuestra legislación en esa materia, Ricardo? No es que sea débil. No, pregunto, pero si es débil... Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de normas que yo honestamente creo que deben ser revisadas. En la nueva ley antiblanqueo, la ley 23 del 2015, que tanto hemos cacareado, porque sí, es una ley positiva, es una ley de vanguardia, nos pone a tono con muchos los estándares internacionales. Pero, por ejemplo, en esa propia ley se establece que si un banco no logra determinar el beneficiario final de una cuenta, el banco no le puede abrir la cuenta. Pero si un abogado no logra determinar el beneficiario final de una sociedad anónima que va a vender, el abogado sí le puede vender la sociedad anónima. Entonces o sea, hay un trato que yo entiendo por qué se les trata diferente. No es lo mismo la actividad bancaria y financiera que la actividad del abogado. Pero ¿por qué esta flexibilidad? Eso, doble estándar, ¿no? Hay un doble estándar. Con la diligencia debida que deben realizar los abogados a la hora de vender una sociedad, me parece que tiene que ser más estricta. Entonces, el comunicado que yo decía solo toma la posición del secreto profesional, pero como parte de los derechos, que ahí se prevé mucho, se habla mucho de la privacidad, y que la privacidad y el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad, entre otros puntos, pero no se menciona el derecho a la verdad ni el derecho a la información. Ahora, pero, Ricardo, pero una repregunta a lo que tú estás diciendo. Pero aquí no ha habido violación al secreto profesional. Mossack no ha divulgado eso. El problema es el siguiente. Ya, o sea, si a través Mossack, del hackeo... Es como un médico que empiece a... Que alguien se meta en su consultorio y empiece a soltar las recetas. Sí, o un médico empiece a hablar de las enfermedades de un paciente. Él sí está violando su ética profesional. Lo que dice el Colegio de Abogados es que si esa información que está en manos de los periodistas, sea el consorcio o de cualquier medio, tiene información que pertenece o está protegida por ese ámbito de la información o por el secreto profesional, pues abogado-cliente, no puede ser divulgada porque quien la divulgue va a tener consecuencias penales. Eso es lo que advierte el Colegio de Abogados. Sí. Y entonces, aparte de lo que dices tú, y aportando el ángulo también del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, eso tiene su contraargumento, porque si lo que un periodista tiene en sus manos es una información que revela que, por ejemplo, una organización criminal estaba utilizando una sociedad offshore vendida desde Panamá, o que la firma de abogados panameña sabía o conocía las actividades que se estaban llevando a cabo, esa es información de interés público, información que el público tiene derecho a conocer porque se está revelando, se estaría revelando un secreto de un personaje público. Ojo, y aquí es donde trazo la línea, tiene que ser un tema de interés público, y para que sea de interés público tiene que o tratarse de un gobernante, de un político, de un presidente, etcétera, o de una persona pública. O de una multinacional. Vamos a poner una multinacional, porque lo que se está señalando, Ricardo, sobre todo en Estados Unidos, es que muchas multinacionales y personas poderosamente económicas lo que hacen es que, y las grandes fortunas, evaden los impuestos, pero ¿saben cómo los evaden? No pagando en sus países. El tema es eso, o sea, que ellos engañan a sus países en cuanto a lo que son sus verdaderos ingresos. Ahí está el kit del asunto. Porque si nosotros analizamos, la mayor parte de esos dineros, me corregirá alguien, no están en Panamá, de lo que yo he leído. O sea, la mayor parte de
de esos fondos no están aquí en Panamá? Bueno, los fiscales, el fiscal estadounidense ha solicitado información a los bancos. No sé si leíste esa noticia, creo que salió ayer en la tarde o esta mañana. Los bancos que han sido mencionados en los Panama Papers, que tenían cuentas o abrían cuentas a estas sociedades offshore, bueno, todos esos bancos que tienen sucursales o los que tienen sucursales en Nueva York, el fiscal le pidió a las sucursales Guillermo, que le den toda la información que tienen de las sociedades vendidas por Mossack Por Fonseca. eso el jugador el jugador que entró, que son los Estados Unidos, yo decía, de manera un poquito irónica, yo decía, si de Estados Unidos no hubiera entrado en el tema de la FIFA, todavía la FIFA sería el gobierno poderoso que ha sido hasta ahora. Mira, el problema es ese, que los Estados Unidos sí aprietan, y eso que tú estás diciendo es cierto. O sea, esto va a cambiar completamente el mapa, ¿no? En el único lugar donde no se ha tomado muy en serio esto es en Panamá. Explícate. Porque de verdad nosotros... Desde el punto de vista de investigación. De investigación. Sí. No se ha tomado en serio. Hemos fallado en eso. Y eso nos señalan por eso también, ¿no? Claro. A ver. Porque es normal, pues las offshore... bueno, aquí mucha gente vivió de las offshore, del abanderamiento de barcos. Sí, señor. Yo conté, Guillermo, la primera vez que yo fui a España, que estaba en Palma de Mallorca, y vi una lancha del tamaño de esta mesa con la bandera de Panamá. Entonces, yo inicié cuando vine a una campaña con eso, y no fui yo, siempre había la queja de que estamos abanderando yatecitos y cosas que después se usaban para contrabando de cigarrillos, de todo tipo de cosas en Europa, porque en Europa se contrabandea de todo. Entonces, es correcto. Panamá puso orden en la marina mercante y solo empezó a abanderar barcos de cierto tonelaje. Tal vez ha llegado el momento de poner orden en otras cosas. En también. otras cosas. Vamos al cambio comercial. Sí. Tenemos que ponerle orden a la zona libre, porque la zona libre también sirvió para malos propósitos. Hablamos de regreso, señor Murgas. ¿Cómo no? Esto es Infoanálisis a través de la cadena nacional Omega Estéreo. Infoanálisis es un programa para la gente pensante, así como usted.